Introducción. Antes de escuchar este material, tomemos unos momentos para aquietar el pensamiento y disponer el corazón en una actitud de recogimiento interior. El contenido que se presenta a continuación invita a reflexionar sobre el propósito de la existencia y sobre el proceso de evolución espiritual del ser humano. ¿Cuál fue la idea y el plan original del Creador? Estas ideas han sido desarrolladas tomando como base doctrinal la enseñanza contenida en el libro de la vida verdadera, en su advenimiento como Espíritu de Verdad, cuya orientación espiritual describe el desarrollo del espíritu como un proceso gradual guiado por la sabiduría y el amor divinos. Si alguna persona desea conocer con mayor precisión las referencias específicas de donde se derivan estas ideas, puede indicarlo en los comentarios y con gusto se estarán compartiendo las citas correspondientes del texto fuente para facilitar un estudio más profundo y directo. Que el pensamiento permanezca atento y el corazón dispuesto, para que la reflexión pueda transformarse en una luz que acompañe el camino de evolución del espíritu. Escuchemos con atención. El plan divino para la evolución de los espíritus. El origen, el alma, la materia, la restitución y el camino hacia el Padre. Antes de la existencia del tiempo humano, antes de la formación de los mundos materiales, el pensamiento divino ya contenía el propósito de la creación espiritual. Dios, en su infinita sabiduría y amor, concibió la existencia de innumerables espíritus llamados a participar conscientemente en la vida universal. No fueron creados como seres terminados, sino como conciencias capaces de desarrollarse libremente hasta comprender plenamente la esencia del bien, la justicia y el amor. La creación de los espíritus no respondió a una necesidad divina, sino a la expresión de su amor creador. El propósito no era formar criaturas sometidas mecánicamente a una perfección impuesta, sino seres capaces de descubrir por sí mismos el valor de la verdad y vivir en armonía con ella. En este designio se encuentra la raíz de la evolución espiritual. El espíritu fue creado con la capacidad de comprender, decidir y amar. Desde su origen, cada espíritu posee naturaleza espiritual pura, porque procede del principio divino. Sin embargo, no posee aún la experiencia que permite comprender la grandeza de la ley universal. La perfección esencial existe en germen, pero debe desarrollarse mediante el ejercicio consciente del bien. Por ello, el espíritu no puede considerarse imperfecto en su esencia, pero tampoco puede considerarse completo en su desarrollo. El espíritu es creado sencillo en su conciencia, pero pleno en su potencial. Contiene la posibilidad de llegar a comprender la armonía universal, pero necesita recorrer un camino para lograrlo. El proceso evolutivo no altera su esencia espiritual, sino que permite que esa esencia se manifieste plenamente. Para facilitar este proceso, la sabiduría divina dispuso distintos niveles de manifestación del ser. El espíritu no actúa de manera directa en la materia sin mediación, sino que se expresa a través de un principio intermedio que podemos comprender como el alma. El alma constituye el medio por el cual el espíritu adquiere experiencia consciente y forma su individualidad progresiva. El alma puede entenderse como la estructura donde se integran las experiencias vividas por el espíritu. A través del alma se desarrollan la sensibilidad moral, la comprensión del bien, la capacidad de amar y la conciencia de responsabilidad. El alma refleja el grado de evolución alcanzado por el espíritu, y permite que el aprendizaje adquirido no se pierda entre una existencia y otra. La materia, por su parte, constituye el instrumento temporal que permite al espíritu interactuar con el mundo físico,
El cuerpo material no es el ser verdadero, sino un vehículo de aprendizaje. En la materia, el espíritu encuentra limitaciones que lo obligan a desarrollar capacidades que de otro modo permanecerían latentes. La necesidad, el esfuerzo, el error y la corrección constituyen elementos que impulsan el desarrollo de la conciencia. El plan divino no consiste en evitar la experiencia, sino en orientarla hacia el despertar espiritual. La existencia material se convierte así en una escuela donde cada circunstancia ofrece una oportunidad de aprendizaje. Nada carece de sentido dentro del proceso evolutivo, porque toda experiencia contribuye al desarrollo de la conciencia. La evolución espiritual puede comprenderse como un proceso gradual que atraviesa diferentes etapas. Estas etapas no representan divisiones rígidas, sino estados de comprensión progresiva, que reflejan el grado de luz alcanzado por el espíritu. En una primera etapa, el espíritu se encuentra en estado de inocencia consciente limitada. No existe malicia, pero tampoco existe comprensión profunda de la ley espiritual. El espíritu actúa impulsado por experiencias básicas que le permiten iniciar su aprendizaje. Posteriormente, el espíritu entra en contacto con la materia y comienza a desarrollar conciencia mediante la experiencia directa. El contacto con la limitación despierta la necesidad de comprender las leyes que rigen la existencia. El esfuerzo por adaptarse a las condiciones materiales fortalece la voluntad y despierta la inteligencia. A medida que el espíritu adquiere experiencia, comienza a percibir que la vida no se reduce a la satisfacción de necesidades inmediatas. Surge una inquietud interior que impulsa la búsqueda de sentido. La conciencia comienza a expandirse, y el espíritu reconoce que existe una realidad superior que trasciende lo material. Esta etapa marca el inicio del despertar espiritual. El ser humano comienza a preguntarse por el origen y el propósito de la existencia. La conciencia de responsabilidad moral se fortalece, y el espíritu reconoce que sus actos generan consecuencias. El proceso evolutivo conduce entonces a una etapa de lucha interior. El espíritu experimenta la tensión entre las tendencias materiales y las aspiraciones espirituales. Este conflicto no constituye un error en el plan divino, sino un medio necesario para el desarrollo del discernimiento. La capacidad de elegir el bien adquiere valor precisamente porque existe la posibilidad de elegir lo contrario. La lucha interior permite que el espíritu fortalezca su voluntad y adquiera dominio sobre sus inclinaciones inferiores. A través del esfuerzo consciente, el ser humano comienza a orientar su vida hacia principios más elevados. Con el tiempo, el espíritu comprende que la ley fundamental que rige la evolución es el amor. El amor no se presenta como una emoción pasajera, sino como una fuerza universal que armoniza la existencia. El desarrollo del amor transforma la percepción del mundo y orienta la conducta hacia el bienestar de los demás. El espíritu descubre que el progreso verdadero no consiste en acumular bienes materiales, sino en desarrollar virtudes que reflejen la esencia divina. La práctica de la compasión, la justicia, la humildad y la caridad contribuye a la expansión de la conciencia. Cuando el espíritu persevera en el bien, alcanza una etapa de mayor comprensión espiritual. La sabiduría surge como resultado de la experiencia acumulada. El ser humano aprende a reconocer el sentido de las pruebas y deja de considerarlas castigos. Comprende que cada circunstancia constituye una oportunidad de crecimiento. La paz interior aparece como consecuencia de la armonía con la ley divina. El espíritu deja de rebelarse contra las experiencias difíciles y comienza a utilizarlas como medios de perfeccionamiento. La comprensión profunda genera serenidad. En la etapa más avanzada del proceso evolutivo, el espíritu alcanza un estado de mayor sensibilidad espiritual. La voluntad individual se armoniza con la voluntad divina. El amor se convierte en el principio orientador de todos los actos. El espíritu no pierde su identidad, pero vive en profunda comunión con el bien universal. La conciencia se expande, y el ser humano comprende su relación con la totalidad de la vida. La evolución no conduce a la anulación de la individualidad, sino a su perfeccionamiento. Dentro del proceso evolutivo, la restitución desempeña un papel fundamental. La restitución permite restablecer el equilibrio cuando se han generado consecuencias derivadas de decisiones contrarias a la ley del amor. No se trata de un castigo impuesto externamente, sino de una consecuencia natural del ejercicio del libre albedrío.
Cada acción produce efectos que influyen en la evolución del espíritu. Cuando el espíritu actúa en armonía con la ley divina, genera condiciones favorables para su desarrollo. Cuando actúa en desarmonía, experimenta situaciones que le permiten comprender el valor del bien. La restitución no representa un obstáculo para la evolución, sino un medio de aprendizaje. Permite corregir el rumbo y fortalecer la comprensión de la justicia espiritual. La reencarnación constituye uno de los instrumentos mediante los cuales el espíritu puede continuar su proceso evolutivo. Una sola existencia material no sería suficiente para adquirir todas las experiencias necesarias para el desarrollo completo de la conciencia. A través de múltiples existencias, el espíritu tiene la oportunidad de corregir errores, fortalecer virtudes, desarrollar sensibilidad, comprender la ley del amor, alcanzar mayor sabiduría. La reencarnación permite que el aprendizaje sea gradual y respetuoso del libre albedrío. El plan divino no obliga al espíritu a evolucionar por imposición, sino que lo guía mediante la experiencia. La libertad constituye un elemento esencial del proceso evolutivo, porque el amor verdadero no puede surgir de la obligación. La evolución espiritual no tiene como objetivo la acumulación de conocimiento intelectual, sino el desarrollo de la conciencia del bien. El conocimiento adquiere valor cuando se transforma en sabiduría aplicada. El espíritu evoluciona en la medida en que comprende la importancia de vivir en armonía con la ley del amor. La verdadera elevación espiritual no se manifiesta mediante el poder externo, sino mediante la transformación interior. El propósito final del proceso evolutivo es que el espíritu alcance un estado de comprensión en el cual pueda participar conscientemente en la obra divina. El acercamiento al Padre no significa la pérdida de la individualidad, sino la plena realización de la naturaleza espiritual. El espíritu que alcanza mayor evolución comprende que la vida universal se encuentra unida por la ley del amor. Reconoce que todo ser participa en un proceso común de desarrollo espiritual. El plan divino no excluye a ningún espíritu del destino de perfeccionamiento. Todos están llamados a alcanzar la luz, aunque el camino pueda ser más largo para unos que para otros. El tiempo no constituye una limitación para el espíritu, porque su naturaleza es eterna. La evolución se extiende más allá de la comprensión humana del tiempo. El proceso evolutivo revela que la existencia tiene un propósito profundo. Nada ocurre fuera de la ley universal que conduce al desarrollo del amor. La evolución espiritual permite que el espíritu descubra conscientemente su origen y su destino. El acercamiento al Padre no ocurre por imposición externa, sino por comprensión interior. Cuando el espíritu alcanza mayor luz, reconoce que la ley divina no limita la libertad, sino que la orienta hacia el bien. La verdadera libertad consiste en vivir en armonía con la verdad. El plan divino para la evolución de los espíritus constituye una manifestación de sabiduría y amor infinitos. La creación no se encuentra abandonada al azar, sino guiada por una inteligencia superior que conduce todo hacia la armonía. El espíritu avanza desde la simplicidad de su conciencia inicial hasta la comprensión profunda de la vida universal. El proceso evolutivo no destruye la individualidad, sino que la perfecciona. El destino final del espíritu consiste en participar conscientemente en la obra del bien, viviendo en armonía con la ley del amor que rige el universo. Así se cumple el propósito de la creación espiritual, que cada espíritu descubra por sí mismo la grandeza del amor divino y viva en concordancia con él, acercándose libremente al Padre mediante el desarrollo consciente de su propia luz interior. La etapa evolutiva actual de la humanidad según la comprensión doctrinal del LVV. Al contemplar el proceso evolutivo descrito, surge una pregunta natural: ¿en qué etapa del desarrollo espiritual se encuentra actualmente la humanidad como conjunto? El libro de la vida verdadera permite comprender que la humanidad no se encuentra en una etapa inicial de inconsciencia espiritual, pero tampoco ha alcanzado aún un estado general de plena armonía con la ley del amor. El momento actual puede interpretarse como una etapa de transición entre el despertar de la conciencia y la consolidación del amor como principio rector de la vida humana. La humanidad ha avanzado considerablemente en el desarrollo de la inteligencia, la ciencia
y la capacidad de transformar el entorno material. Sin embargo, el progreso moral y espiritual no ha avanzado al mismo ritmo. Este desequilibrio explica muchas de las crisis que experimenta el mundo contemporáneo. La expansión del conocimiento ha permitido al ser humano comprender mejor las leyes de la naturaleza, pero todavía enfrenta dificultades para vivir en armonía con las leyes espirituales que rigen la convivencia humana. El desarrollo tecnológico ha incrementado el poder humano, pero el desarrollo del amor universal aún se encuentra en proceso de maduración colectiva. El estado actual de la humanidad refleja características propias de la etapa en la que el espíritu ha despertado a una mayor conciencia, pero todavía experimenta una lucha interior entre tendencias materiales y aspiraciones espirituales. Esta tensión se manifiesta en conflictos sociales, desigualdades, violencia y búsqueda intensa de sentido existencial. Al mismo tiempo, puede observarse un crecimiento significativo en la sensibilidad hacia valores como la justicia, la solidaridad, la dignidad humana y el respeto por la vida. Muchas personas buscan respuestas espirituales y muestran interés por comprender el propósito profundo de la existencia. Este fenómeno indica que la conciencia colectiva se encuentra en proceso de expansión. El aumento de inquietud espiritual que se observa en distintos pueblos y culturas puede interpretarse como señal de que la humanidad está transitando hacia una etapa de mayor comprensión de la ley del amor. El sufrimiento colectivo ha contribuido a despertar la necesidad de encontrar caminos de mayor armonía. Desde esta perspectiva, la humanidad podría situarse en una transición entre la etapa de lucha interior y la etapa de desarrollo consciente del amor. Este momento representa un punto decisivo en el proceso evolutivo, porque implica la posibilidad de orientar el progreso hacia valores espirituales más elevados. La evolución colectiva no ocurre de manera uniforme. Dentro de la humanidad coexisten espíritus en distintos grados de desarrollo. Algunos manifiestan mayor comprensión espiritual, mientras otros continúan centrados principalmente en intereses materiales. Esta diversidad refleja la amplitud del proceso evolutivo y la libertad individual de cada espíritu. El plan divino no exige que todos los espíritus avancen al mismo ritmo, pero orienta el proceso hacia una elevación progresiva de la conciencia colectiva. Las crisis que experimenta la humanidad pueden entenderse como oportunidades de aprendizaje que impulsan el desarrollo de valores más universales. El despertar espiritual de la humanidad se manifiesta en la búsqueda creciente de paz, justicia y fraternidad. A medida que más espíritus desarrollan la comprensión del amor como ley fundamental, la conciencia colectiva se transforma gradualmente. El proceso evolutivo de la humanidad no depende únicamente de acontecimientos externos, sino de la transformación interior de cada ser humano. Cada acto de comprensión, cada gesto de bondad y cada esfuerzo por vivir conforme a la ley del amor contribuye al progreso colectivo. El momento actual puede considerarse una etapa de definición espiritual. La humanidad posee el conocimiento necesario para construir un mundo más justo, pero necesita desarrollar la voluntad de aplicar ese conocimiento con sabiduría. El avance hacia etapas superiores de evolución requiere que el ser humano reconozca la importancia de la responsabilidad espiritual. El progreso material debe ir acompañado de un progreso moral que permita utilizar el conocimiento para el bien común. La humanidad no se encuentra abandonada en su proceso evolutivo. La guía divina continúa orientando el desarrollo espiritual mediante la conciencia, la intuición y la experiencia. El tránsito hacia una etapa de mayor amor universal constituye uno de los desafíos más importantes de la evolución colectiva. El despertar espiritual de la humanidad representa una oportunidad para manifestar de manera más clara la ley del amor en la convivencia humana. Desde esta comprensión, el momento actual no debe interpretarse únicamente como una etapa de crisis, sino también como una etapa de transformación. La evolución espiritual avanza a través del aprendizaje, y cada experiencia contribuye al desarrollo de la conciencia. La humanidad se encuentra por tanto en un proceso de maduración espiritual que puede conducir a una etapa de mayor comprensión de la fraternidad universal. El avance hacia niveles superiores de evolución dependerá de la capacidad de cada espíritu para vivir conforme a la ley del amor, transformando el conocimiento en sabiduría y la sabiduría en servicio al bien común. Así,
el proceso evolutivo colectivo continúa su curso, guiado por el propósito divino de conducir a todos los espíritus hacia una mayor luz, una mayor comprensión y una mayor cercanía con el Padre. Así pues, el proceso evolutivo del espíritu puede comprenderse como un camino gradual mediante el cual la conciencia se desarrolla desde un estado inicial de simplicidad hasta una comprensión profunda del amor universal. Cada etapa representa un grado mayor de luz, responsabilidad y armonía con la ley divina. La evolución no modifica la esencia espiritual, sino que permite que ésta se manifieste plenamente. 1. Estado de simplicidad espiritual. El espíritu es creado con pureza esencial pero sin experiencia desarrollada. Posee potencial de perfección, pero necesita recorrer un proceso de aprendizaje para comprender la ley divina. En esta etapa no existe malicia consciente, pero tampoco existe plena comprensión espiritual. 2. Experiencia en la materia. El espíritu entra en contacto con el mundo material para adquirir experiencia. A través de la vida corporal, aprende mediante la necesidad, el esfuerzo y la interacción con otros seres. La materia funciona como escuela que permite desarrollar capacidades latentes. 3. Despertar de la conciencia. El espíritu comienza a percibir que la vida tiene un propósito más profundo que la satisfacción de necesidades materiales. Surge la inquietud espiritual y el deseo de comprender el origen y destino de la existencia. Se fortalece la conciencia moral. 4. Lucha interior y desarrollo del discernimiento. El espíritu experimenta la tensión entre tendencias materiales y aspiraciones espirituales. Aprende a distinguir entre aquello que produce armonía y aquello que produce desequilibrio. La voluntad se fortalece mediante el esfuerzo por elegir el bien. 5. Comprensión del amor como ley universal. El espíritu reconoce que el amor constituye el principio fundamental de la evolución. Comienza a orientar su vida hacia el bien de los demás. Se desarrollan virtudes como la compasión, la justicia, la humildad y la solidaridad. 6. Sabiduría espiritual y armonía interior. La experiencia acumulada permite comprender el sentido de las pruebas. El espíritu adquiere mayor serenidad y equilibrio. La paz interior surge como consecuencia de vivir en armonía con la ley divina. 7. Elevación espiritual y cercanía con el Padre. El espíritu alcanza una comprensión profunda de la unidad de la vida, el amor orienta sus pensamientos y acciones. Vive en armonía con la voluntad divina, y participa conscientemente en el desarrollo del bien universal. Síntesis. La evolución espiritual es un proceso guiado por la ley del amor. Cada etapa representa una expansión de la conciencia y una mayor comprensión de la responsabilidad espiritual. El destino del espíritu es alcanzar la armonía con el bien universal mediante el desarrollo consciente del amor. La paz del Padre esté con vosotros.